Bueno, como veníamos diciendo en el libro de Gálatas, el capítulo 3, versos 28 y 29, vuelvo y lo leo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Nosotros estamos diciendo es que toda esta gran división que nosotros estamos viviendo hoy por hoy es una división nacida directamente de la Torre de Babel, cuando Nimrod y toda su gente no creyeron en la promesa de Dios de que no iba a borrar el mundo más a través del diluvio. Entonces ellos tomaron la decisión de edificar una torre para todos ellos montarse y guardarse ahí. Pero el Señor les confundió el idioma, los esparció a todos ellos por la tierra para que su plan pudiera cumplirse. Por esa razón, hoy por hoy, existe todos estos idiomas, existe todos estos países, es la gran división de la Torre de Babel, es decir, la gran división de la Babilonia. El rey de la Babilonia se llama Satanás. Habíamos dicho que divide y reinarás. Y realmente es lo que ha hecho Satanás, divide a la raza humana. Por su rebelión, el Señor tuvo que dividir los idiomas, tuvo que dividir los territorios, tuvo que dividir a las naciones. ¿Para qué? Para que Satanás no gobernara completamente sobre la tierra. Entonces, en el Señor Jesucristo, mire bien eso, en el Señor Jesucristo esta gran división se acabó. En el Señor Jesucristo las naciones se acabaron espiritualmente. Por esa razón, si nos dice, ya no hay judío ni griego, es decir, no hay gente que conoce a Dios y gente que no conoce. No hay naciones, no hay colores, no hay absolutamente nada de lo que hoy por hoy nosotros conocemos. Por esa razón Satanás ha reinado en la tierra, dividiendo a los hombres, hablando de colores, hablando de naciones, hablando de político, y ahora ha dividido el cristianismo, ha dividido al Señor Jesucristo, poniendo un montón de religiones para que Él, a través de toda esta división, pueda Él reinar. Pero el Señor Jesucristo no llega y dice, no hay judío ni griego. Es decir, no hay americano, no hay ingleses, no hay franceses, no hay colombianos, no hay argentinos, no hay peruanos, sino todos los que estamos en Cristo Jesús somos sus hijos para su honra y su gloria. No importa el territorio donde se encontrara. No importa la nación que pueda estar, pero somos uno en el Señor Jesucristo. Porque en su sangre, en su cuerpo, en su vida, reunió a todos los hijos de Dios. Por esa razón, Él es quien está engendrando hijos para la honra y la gloria de Papito Dios. Por esa razón, no hay diferencia entre americano o colombiano o chileno o brasilero. No hay para Dios. Ese concepto que se están manejando hoy, que hace
que el mundo cristiano sea dividido es un concepto totalmente diabólico. Porque en el Señor Jesucristo somos uno. La división que ahora de que se cree que el hombre es inferior o la mujer es superior o la mujer es inferior y el hombre es superior es plan de la gran Babilonia para poder Satanás reinar. Por esa razón siempre se dice, divide y reinarás. Pero nosotros que somos hijos de Dios, no importa en qué parte de la tierra hayamos nacido, pero somos uno solo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Por esa razón, no hay diferencia, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero qué tristeza cuando vemos que la gente está hablando de tanta religión y que escuchamos hombres que dicen que son hombres de Dios, están hablando de tal religión. ¿Cuál es su religión? Y el otro empieza a decir bautista, metodista, adventista, pentecostal y católico, y todo eso muestra la gran torre de Babel. Muestra la gran confusión que se está hablando, y le preguntan cuál es su doctrina, y cada uno tiene una doctrina diferente, cuando en el Señor Jesucristo hay un solo pueblo, hay un solo Dios, hay un solo Señor, hay un solo bautismo, hay una sola fe y hay una sola salvación que se llama el Señor Jesucristo. Ese es lo que realmente el Señor quiere que nosotros entendamos. ¿Para qué? Para que la división de la Torre de Babel, la división de la gran confusión de Babilonia, no reina sobre nosotros, sino pueda reinar solamente, únicamente, nuestro Señor, nuestro Dios, que es el Padre de todos aquellos que aceptan a su Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para su honra y su gloria. Y nos dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente que linaje de Abraham sois. Ahora sí, de verdad, todos nosotros, Abraham era el padre de la fe, todos nosotros somos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, verdaderos linaje de Abraham. Y nos dice, herederos según la promesa. La promesa era una promesa espiritual. Isaac estaba simbolizando al Señor Jesucristo. Por esa razón, cuando Abraham subió al monte a ofrecer el sacrificio, a ofrecer a Isaac, apareció que el carnero, para que ofreciera el carnero, tomó el lugar de Isaac. Ese carnero que ofreció Abraham se llama el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que une el cielo con la tierra a través de todos aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Nos convertimos en hijos de Dios y por ende somos herederos de la promesa. Por esa razón, si nos dice nación que escogido, pueblo de Dios, linaje escogido en el Señor Jesucristo, somos estos linajes escogidos para heredar el universo de Dios. Eso es lo que nosotros debemos comprender y entender, porque eso es lo que el Señor quiere, porque durante todo el tiempo hemos vivido una vida falsa,
hemos vivido en un engaño. Hemos vivido donde católicos odian a protestantes, protestantes odian a católicos, metodistas odian, anglicanos odian, todas estas religiones que tú los conoces, bautistas, metodistas, adventistas, cada uno habla mal del otro. Eso es el imperio de Satanás. Todo eso sectarismo proviene directamente bajo las garras del rey de Babilonia, el rey de confusión, el engañador que es engañando a la raza humana. Pero el Señor Jesucristo quiere que tú y yo en esta mañana entendemos que somos sus hijos, somos su real sacerdocio, somos su nación santa. No importa dónde nos encontramos, no importa el lenguaje que se puede hablar, pero espiritualmente nacimos del lomo suyo, pertenecemos a él y por ende somos uno con él, así como él es uno con el Padre, para su honra y su gloria. San Juan, el capítulo 15, Juan 15, verso 16. ¿Qué nos dice el Señor? Mire bien. No me elegisteis vosotros a mí. Mire bien eso. Que nadie se alarde de su grandeza espiritual. Mire bien. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elijo a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. No escojo yo ser hijo de Dios, no, sino el Señor en su presencia ha determinado desde antes de la fundación del mundo de que yo pudiera tener este privilegio de llamarme su hijo y de estar aquí en este momento hablando con ustedes a través de esta pantalla. Ese es el privilegio que Dios nos ha dado. Él nos ha elegido, no nosotros a Él, sino Él nos ha elegido a nosotros y nos ha hecho pueblo suyo para su honra y su gloria, y ha determinado de que vayamos y llevemos fruto para su honra y su gloria. Ya saben cuáles son el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza, en medio de un mundo de odio, de rabia, de todas las cosas indebidas, de divisiones, pero en el Señor Jesucristo uno somos. Es eso que se nos ha dicho. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Señor Jesucristo ha montado el verdadero Israel. El Señor Jesucristo ha montado el verdadero pueblo de Dios. El Señor Jesucristo ha montado el verdadero pueblo santo para su honra y su gloria. Esto es lo que realmente el Señor ha hecho. Por esa razón dio su Hijo amado, para que a través de Él, tú y yo podríamos nacer de nuevo y llamarnos hijos de Dios y tener a Dios como nuestro gran Padre. El Padre eterno, el Padre maravilloso. Él es nuestro papá. Por esa razón, el Espíritu Santo dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y clamamos: Abba, Padre, Dios nuestro, Padre nuestro. Esto es lo que realmente el Señor quiere que nosotros entendamos, para nosotros poder vivir como tal, para nosotros poder anunciar su virtud, para nosotros poder realmente representarlo dignamente en medio de un mundo maligno y perverso y diabólico. Romanos, el capítulo 8,
verso 33. Mire bien. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Yo he visto a muchos que decir, es que tú estás condenado, es que tú por aquí, es que tú por allá. Todo eso, hermanos, no presten atención. Si el Señor Jesucristo es su Señor, es su Dios, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No importa lo que los hombres puedan pensar. No importa lo que los hombres pueden decir de ti o de mí. No importa la imaginación de ellos o las palabras de ellos o las pretensiones de ellos. Pero si tú y yo somos hijos de Dios, ¿quién se atreverá? Por esta razón el Señor Jesucristo sí dijo, no teme a los que pueden matar el cuerpo y no pueden matar el alma. No. Por esa razón el Señor dice a través de Jeremías, deja el hombre cuyo su aliento esté en su nariz. El hombre puede hablar, el hombre puede decir, el hombre puede aún matar este cuerpo, pero lo que hay adentro, cada día que se está renovando para la honra y la gloria de Dios, ningún hombre. Y además, cogiendo a todos los hombres, ha dicho que Salmos, colocándoles en la balanza, son menos que nada. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es quien nos da valor. El Señor Jesucristo es el precio nuestro. El Señor Jesucristo es nuestra vida. El Señor Jesucristo es nuestra salud. El Señor Jesucristo es nuestro gran super héroe. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendemos para no vivir en esta ignorancia que los hombres han sumergido a los demás para que ellos puedan reinar. Pero tú y yo no debemos permitir eso, porque el Señor Jesucristo reina en nosotros, es el rey de nuestra vida, es el rey de nuestro ser, es el rey de nuestro corazón, es el rey nuestro. Él es nuestro verdadero rey. Por esa razón, todas estas cosas que se han dicho, nosotros ha llegado el momento de que todas estas cosas se cambian y nosotros podamos vivir realmente como hijos e hijas de Dios para la honra y la gloria suya. Efesios, el capítulo 1, verso 4. ¿Qué nos dice? Nos dice, según nos escogió en él antes. Mire bien eso. Que ese no es una cuestión de hoy, o hace 10 años, o hace unos días. No, mire, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Nos escogió antes, desde antes de la fundación del mundo. Este que estamos estudiando aquí es porque muchos lo han nublado. Muchos nos han dicho que conforme a X o Y forma podemos llegar a ser hijos de Dios. No, porque el Señor nos escogió para que en su Santo Hijo pudiéramos llegar a ser sus hijos. Y esto no es de hoy ni de ayer. No. Según nos escogió en él, en el Señor Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de nuestro Dios. Debemos entender eso.
debemos entender. Eso es lo que ha hecho Papito Dios. Debemos entender. Por esa razón somos hijos suyos. Somos nueva criatura. Por esa razón no hay griego ni judío. No hay hombre y mujer. No hay esclavos y libres. No hay blanco, negro, amarillo. Todos estos pensamientos son pensamientos diabólicos. Pero en el Señor Jesucristo somos uno para su honra y su gloria. Y tú y yo, como sus hijos, como su pueblo, como su nación, como su real sacerdocio, ofrecemos ofrenda, sacrificios en el Señor Jesucristo, ofrecemos alabanza a nuestro Dios y por ende tú y yo debemos vivir como realmente es, no como los hombres pretenden que sea. Es necesario entender estas cosas, porque con esta gran confusión babilónica, con esta gran confusión satánica y diabólica, Satanás ha podido reinar durante mucho tiempo. Pero ya ha llegado el momento de que tú y yo permitamos que el Señor Jesucristo sea el rey de nuestra vida. Y que todos aquellos que nos rodean entienden el rey verdadero tiene nombre propio. El Dios verdadero tiene nombre propio. Y que sus hijos no nacen de carne, sino nacen de espíritu y provienen directamente del cielo, porque espíritu es Dios. Sus hijos nacen espíritu y por esa razón tú y yo vivimos una vida en espíritu. Por esa razón la escritura si nos dice andar en espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque somos hijos de Dios. Dios es espíritu, andamos en espíritu, vivimos en espíritu, dormimos en espíritu, trabajamos en espíritu. Todo lo que hacemos lo hacemos en espíritu, sabiendo que este mundo sucio, que este mundo lleno de pecado, que este mundo de maldad no es nuestro mundo, sino nuestro mundo se llama el Señor Jesucristo, el cielo, Papito Dios, para la honra y la gloria suya. Es necesario entender estas cosas. Colosenses, el capítulo 3, verso 12. Colosenses 3, verso 12 nos dice: vestíos pues, mire bien eso, vestíos pues como escogidos de Dios. Hermanos, ya no podemos estar viviendo una vida harapienta. No, ya no podemos estar viviendo una vida de gentil, de pagano. No. El Hijo de Dios, tú como Hijo de Dios, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ese es nuestro traje. Cuando estamos en el mundo tiene que ver ese hermosísimo traje. No es ir a comprar ropa de marca, zapatos de marca. Todo eso es para los hipócritas, los que quieren aparentar y no son. Pero nosotros como hijos de Dios nos vestimos del Señor Jesucristo. Nos vestimos de santidad, nos vestimos de misericordia, nos vestimos de benignidad, nos vestimos de humildad, nos vestimos de mansedumbre y de paciencia. Esto es el vestido real que Dios quiere ver en nosotros. No es de oro, de joyas, de cosas preciosas. Todo eso es basura y son terrenal y se quedarán en la tierra y serán destruidos, porque todo eso es carnal. Pero tú y yo, que somos espiritual, que somos escogidos de Dios, tenemos una casa
Tenemos una patria que nosotros vamos a vivir con nuestro Señor por los siglos de la eternidad. Es necesario saber, entender, comprender y asimilar, aunque estamos aquí en esta tierra, estamos aquí en este cuerpo, pero no somos de la tierra, ni somos de este mundo. Por esa razón el Señor Jesucristo sí decía, yo no soy de este mundo, tú y yo no somos tampoco de este mundo. Es necesario comprender. Colosenses 3, verso 12. Qué maravilloso. Qué vestidura tenemos que buscar. Qué traje que tenemos que vestirnos. No nos vestimos para aparentar. No nos vestimos para mostrar a los demás. No, nos vestimos para que la gloria de nuestro Dios pueda verse en medio de un mundo perverso y maligno. Ese es el traje realmente que nosotros tenemos que vestirnos. Vuelvo y lo leo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santo, amados y de entrañable, ¿qué? Misericordia. Es decir, la misericordia nos brota porque somos hijos de Dios. No condenamos a nadie, no señalamos a nadie, no nos cerramos la vista sobre necesidad de nadie, porque somos hijos de Dios y tenemos entrañable misericordia. Se nos brota por la piel, por los poros, debe brotarnos de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, para que el mundo entienda, para que los que no aman al Señor comprenda qué significa ser hijos de Dios. Esto Dios quiere que se entienda. No para ir humillando a los demás, no. No para creyendo que somos superiores a los demás, no. Dios nos está diciendo eso para nosotros comportarnos, andar como el Señor Jesucristo anduvo. El Rey del universo, pero no tenía donde recostar su cabeza. El Rey del universo no tenía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente dónde estaba su reino. Nosotros tenemos que entender eso para realmente cumplir con el corazón del Señor. Primera Tesalonicenses, el capítulo 1, verso 4, nos dice, porque conocemos, hermanos amados, de Dios, vuestra elección. ¿Sabe qué significa? Tú no eres lo que los hombres dicen que tú eres. Tú no eres lo que tú estás mirando en el espejo que dice que tú eres. No. Tú eres lo que el Señor Jesucristo dice que eres. Ese es lo que el Señor quiere decirnos que hay. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra ¿qué? Elección. Fuiste creado para la honra y la gloria de Dios. Fuiste creado para que en el Señor Jesucristo seas hijo de Dios y que morarás con el Padre eterno por los siglos de la eternidad. Esto fue desde antes de la fundación del mundo. No depende de los hombres. Por esta razón a nosotros no debe importarnos lo que piensan, lo que digan, lo que desean. No nos debe importarnos. Lo único que debe importarnos es, somos del cielo. Somos de Dios. Y a Dios vamos. Venimos de Él, iremos a Él. Eso es lo que debemos entender. Y por eso revestirnos de gala. Revestirnos hermosamente de amor, de gozo, de paciencia, de fe, de mansedumbre, de humildad, de sencillez, de misericordia. Esa es nuestra vestimenta.
Esto, cuando el mundo lo vea, entenderá, comprenderá que somos de nuestro Dios. No quien está buscando las cosas terrenales. Por esa razón el Señor Jesucristo sí decía, no os preocupéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de beber, por lo que habéis de vestirse. Estos son gente, son los gentiles que los buscan, es decir, son los mundanos que se preocupen por eso, pero nuestra patria está allá y nosotros aquí somos advenedizos, somos peregrinos, somos extranjeros que pasamos por esta tierra, pero para ir gozoso, feliz, cantando, contemplando a nuestro Señor, a la patria eterna. Es eso que Dios quiere que se entienda. Por esa razón en esta mañana nos está declarando lo que somos para Él, para nosotros no dejarnos engatusar, no dejarnos confundir, ni menos todavía ir a vender nuestra primogenitura por papeles con sello que va a arder en el fuego del infierno. Ni vayamos a vender nuestra primogenitura por un trabajo, ni vamos a vender nuestra primogenitura por cosas, por oro, por cosas que no sirve absolutamente para nada en el mundo eterno de nuestro Dios. Porque qué tristeza cuando uno no sabe lo que uno es. Por esa razón el pueblo de Dios fue engañado. Él dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Muchos están apartados de Dios verdadero porque ellos ignoran lo que el Señor Jesucristo realmente ha hecho por ellos. Pero tú y yo en esta mañana tenemos el privilegio de saber lo que realmente somos para nuestro bendito Señor y que de aquí en adelante debemos vivir como tal. Revestirnos de gala del Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses, el capítulo 2, verso 13. Segunda Tesalonicenses, el capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ese no es un chispazo. No. Ese no es porque de pronto. No. Ese no es por X o Y circunstancia. No. Quiten estas cosas de su mente. Ese no es por lo que haces o dejas de hacer. No. Sino es una cuestión de qué. Vuelvo y lo leo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Al saber estas cosas, nosotros realmente podemos entender el asunto de que somos linaje escogido de nuestro Dios. No somos lo que los hombres dicen que somos. Somos linaje escogido de nuestro Dios. Eso es lo que nuestro Señor ha hecho. Primera de Pedro, el capítulo 1, verso 2. Primera de Pedro, el capítulo 1, verso 2. Elegidos, escuchen bien eso, elegidos según la presencia de Dios, Padre,
en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Maravilloso. Maravilloso. Es eso que tú eres para nuestro Dios. Eso que yo soy para Él. Somos su linaje ¿qué? Escogido. ¿Están entendiendo el asunto? Esto debemos tenerlo grabado en nuestro corazón. Real sacerdocio. ¿Qué significa real sacerdocio? Significa un reino de sacerdotes. Cada uno de nosotros somos un sacerdote para el Señor. Hebreos 7, verso 17. Hebreos, el capítulo 7, verso 17. Hebreos 7, verso 17, si nos dice, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor Jesucristo, nuestro gran, maravilloso, sumo sacerdote, nuestro pontífex maximus, el Señor Jesucristo, y nosotros somos sus sacerdotes. 24 al 28 versos del mismo Hebreos 7. Verso 24 al 28 dice, mas no, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes de entonces, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra de juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto y para siempre. Ese no es una cuestión de lo que dicen los hombres, sino es una cuestión de lo que dice Dios. Esa determinación de Dios. Tú eres sacerdote de Dios en medio de este mundo pecador, en medio de este mundo perverso. Por esta razón levantamos oración a los que necesitan oración, porque nosotros somos el reino de sacerdocio del Señor. Entonces nosotros representamos al Señor delante de todos estos que nos rodean, que están en el mundo viviendo en el pecado. El Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, y nosotros somos sus acompañantes para interceder. Por esa razón, ningún hijo de Dios puede estar señalando. En vez de señalar, es orar por, es interceder por, en la sangre del Señor Jesucristo. En vez de acusar, es orar por, es interceder por. Porque somos sacerdotes del Señor. Eso es necesario entenderlo. Hebreos 5, verso 1. Hebreos capítulo 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres
es constituido a favor de los hombres, no en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificios por los pecados. Nosotros no acusamos a los pecadores. Nosotros no señalamos a los pecadores. Nosotros no echamos en la cara sus pecados. No. Nosotros como sacerdote de nuestro Dios, nosotros intercedemos, presentamos ofrenda al Señor, oración, incienso, oración a través de la sangre del Señor Jesucristo para los que están en pecado. Los hijos de Dios no acusamos a nadie, pero oramos por todos. Esto es lo que nosotros debemos entender. Nosotros no señalamos a nadie, pero intercedemos por todos, como hijos de Dios. Nosotros no rechazamos a nadie, aceptamos a todos en el nombre del bendito amado nuestro Señor Jesucristo. Porque cada uno, aunque la persona no lo acepta, pero el Señor Jesucristo derramó también su sangre para X o Y persona, para todos los que están alrededor de nosotros. Afortunados somos que ya hemos decidido por el Señor. Pero el hecho de que los otros no han decidido no significa que la sangre no fue derramada por ellos, sino ellos lo pisotean, lo rechazan, pero nosotros tenemos el bendito privilegio de aceptarlo. Por esa razón nos constituimos en sacerdote de Dios en medio de ellos para elevar oraciones, ofrendas al Señor. No para que nos paguen las oraciones. No. ¿Están entendiendo? Por esa razón nos dice un reino de sacerdotes. Por esa razón. Somos un reino de sacerdotes. Capítulo 8, verso 3. Capítulo 8, verso 3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Si somos sacerdotes debemos tener algo que ofrecer. Ofrecemos oraciones a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sangre, de su resurrección, de su ascensión, porque Él está a la diestra para todos aquellos que nos rodean, que están en perdición. Eso debemos entenderlo, porque el pueblo pereció, porque le faltó ¿qué? Conocimiento. El pueblo pereció porque no preguntó a su Dios la verdad. Piensan que la verdad es X o Y doctrina, cuando la verdad tiene nombre propio, se llama el Señor Jesucristo. Por esa razón Él dijo, yo soy la verdad, la vida, el camino. Pero muchos piensan otras cosas. Primera de Pedro, el capítulo 2. Volvamos a Primera de Pedro, el capítulo 2, verso 5. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Ya lo habíamos leído y volvemos a leerlo. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como la casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. Deja de comportarse como cualquier pagano, cualquier gentil. Encontramos hoy en día personas que dicen ser hijos de Dios, están metidos en chismes, están metidos en un montón de cosas. Esto no es, hermano. Es el momento de despertarnos de este sueño profundo, de este roncar, de este mucho dormitar,
y de ponernos en el sitio que Dios nos tiene. Somos sus sacerdotes para ofrecer sacrificios para todos aquellos que están en el mundo, es decir, oración. No pedirles plata, no pedirles bienes, no pedirles cosas, no. Nosotros estamos en un sacerdocio para presentar ofrenda santa a nuestro Padre eterno en el Señor Jesucristo para todos aquellos que nos rodean. No para creer que somos superiores. No, ese no era el plan del Señor. Nos salvó para que a través de nosotros pueda también ayudar a todos aquellos que nos rodean. Eso es lo que Él ha hecho. Esa es la maravilla. Por esa razón Él quería un pueblo. Por esa razón el pueblo de Dios no puede llamarse bautista, metodista, adventista, pentecostal, protestante, católico. No puede el pueblo de Dios, porque esto cega el entendimiento, cega la vista y nos impide actuar como realmente se debe actuar, porque eso nos vuelve partidistas, nos vuelve sectas. Nosotros como hijos de Dios debemos ver al ser humano, al género humano, como personas que el Señor Jesucristo murió por. Por esa razón, no defendemos un nombre carnal, humana. Por esa razón, no defendemos religiones. A pesar de que la palabra religión se está siendo utilizado mal, porque la palabra religión en griego es religare. Religare, que significa volver, ligare, que significa unir, volver a unir. Y quien vuelve a unir, tiene nombre propio, el Señor Jesucristo, que vino a unir la tierra con el cielo, que vino a unir el hombre con el espíritu, que vino a unir al ser humano con nuestro Dios. Por esa razón, el Señor Jesucristo es Dios hecho hombre para la honra y la gloria de Dios. Por esa razón, en Él se condensa la eternidad y la tierra, se condensa la divinidad y la humanidad. Esto es lo que debemos entender. El Señor Jesucristo es la religión. Él es el religare, que es volver a unir a la humanidad con el cielo. Pero hoy en día utilizan eso hablando de sus pensamientos, hablando de sus criterios, hablando de grupos, hablando de todo eso, pero es la forma perversa de utilizar el religare. Esa es la ignorancia. Por esa razón el pueblo de Dios se perdió. Pero tú y yo tenemos el privilegio de unir al Señor Jesucristo con todos aquellos que no entienden. Orar por ellos. Somos este medio aquí. Por esa razón nos ha hecho sacerdote suyo, para que todos aquellos, lejos de criticarlos, lejos de señalarlos, lejos de hablar mal de ellos, lejos de poner en exhibición sus pecados, sus equivocaciones y sus errores, entonces podamos convertirnos en sacerdote de Dios, no en diabolos. Y todos los que acusan a los demás, que señalan a los demás, tienen nombre propio. Se llaman Satanás, el acusador. Por esa razón el Señor Jesucristo no condenó a la mujer que cogieron en adulterio, porque era que el sumo sacerdote que tenía que unir a ella con Papito Dios. Tú y yo tenemos que unir a la gente con el Señor.
Pero como estamos viviendo en Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras, han aprendido de acusar en vez de interceder. Han aprendido de asesinar en vez de salvar. El Señor quiere que se entienda ese asunto bien. Es necesario que tú y yo comprendamos eso. Por esa razón, Romanos, el capítulo 12, el verso 1, el Señor nos dice para qué realmente somos sus sacerdotes. Romanos 12, verso 1, nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, inteligente, espiritual, nuestro culto. Honrar y glorificar el nombre de nuestro buen Señor, porque somos sus real sacerdocio. Estamos para ayudar a los demás a llegar al Señor, no para destruirlos, no para asesinarlos, no para despojarlos, no para aprovechar de ellos. No, ese es lo que hace el maligno para desacreditar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón la Escritura así dice: por culpa de vosotros el nombre de Dios ha sido blasfemado en medio de los paganos. Pero tú y yo, que el nombre de nuestro Dios sea glorificado en medio de los paganos, por ti y por mí, para la honra de nuestro Señor. Primera Timoteo, el capítulo 2. Primera Timoteo, el capítulo 2, verso 5, nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso es necesario entender. Un solo Dios, un solo mediador. Por esa razón, en el nombre del Señor Jesucristo, presentamos ofrenda a nuestro Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, intercedemos por amigos, por vecinos, por todos aquellos que lo solicitan, que lo necesitan, porque ese es nuestro papel. Eso es lo que el Señor quiere. No coloca sacerdotes para solamente engordarse de las ovejas, no, sino cumplir con la misión, sufrir, llorar por las almas delante de nuestro Señor, para que tenga misericordia de ellos. Ese es nuestro papel de sacerdocio. Hebreos 4, verso 15 y 16. Hebreos 4, verso 15 y 16 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire bien, el Señor Jesucristo fue tentado en todo, no pecó. Es nuestro sumo sacerdote, nos defiende, no nos acusa, intercede por nosotros, no nos condena. Y nosotros que hemos pecado, hemos sido tentados, hemos caído, ¿cómo podemos atrevernos a acusar mientras nuestro trabajo tenía que ser interceder? Tú eres el instrumento del Señor para que lo conozcan a Él.
Es eso que se llama ser el pueblo de Dios. A través de ti, todos los que te rodean pueden glorificar el nombre del Señor. Pero a través de ti también, todos pueden deshonrar, pueden blasfemar el nombre de nuestro Señor. Por esa razón es el momento de entender lo que realmente tú eres para el Señor. Y que para qué el Señor te ha permitido estar unos días más en este mundo. Es necesario entender eso. Ahora bien, somos linaje que escogido y somos real sacerdocio. Ese sacerdocio no los da los hombres. No es que los hombres vengan y digan, no, es que vamos a colocar manos sobre ti, que para que tú seas sacerdote, que para que tú te sometes a mí, tú predicas que lo que yo quiero, entonces, y lo que yo deseo, y que yo pueda hacer tu cabeza. No, no es eso. Nuestra cabeza se llama el Señor Jesucristo. Papito Dios es la cabeza del Señor Jesucristo, y su Espíritu Santo es quien nos unge para su honra y su gloria. Y por esa razón podemos hacer nuestro trabajo de sacerdotes para con los que nos rodean a favor de nuestro Señor. Por esa razón dice, linaje escogido, real sacerdocio. Por esa razón. Ahora que somos una nación ¿qué? Santa. ¿Qué significa ser una nación santa? Tito 2, verso 14. Tito 2, verso 14. Mire bien eso. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? El Señor nos ha hecho para sí, para su honra y su gloria. Eso es lo que el Señor nos ha hecho. Quien se dio a sí mismo, murió en la cruz para redimirte a ti y a mí de toda iniquidad y purificarnos para sí como pueblo propio, celoso de buenas obras. Por esta razón se nos ha dicho somos una nación santa, porque Dios nos ha escogido, nos ha apartado para sí. Él vive en medio de nosotros, Él vive en nosotros y con nosotros, y nosotros vivimos en Él y con Él, y por ende somos santos para Él, porque no olviden que habíamos dicho, santidad es Dios quien hace santo, su presencia quien hace santo. Si Él está en nosotros, somos un pueblo santo, y por ende vivimos como tal para su honra y su gloria. Por esa razón es una nación santa. Juan, el capítulo 10. Juan, el capítulo 10. Juan, el capítulo 10, versos 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre. Mire bien eso. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesucristo, nadie le quitó su vida, sino Él lo dio para rescatarnos a nosotros, para hacernos una nación santa para Él. Nos santificó para Él. Nos ha hecho suyo para su honra y su gloria. Romanos, el capítulo 3, verso 24. Romanos 3,
verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Justificados qué? Por su gracia. Él lo determina. Por esa razón te ha escogido a ti y a mí para que seamos una nación santa, donde su presencia a día se manifiesta, donde su presencia se manifiesta, sea que estemos trabajando, sea que estemos en la calle, sea que estemos durmiendo, sea que estemos comiendo, sea que estemos caminando, sea que lo que sea que estemos haciendo, la presencia de nuestro Dios permanece en nosotros y vivimos para su honra y su gloria. Es eso que Él quiere, que se entienda para que podamos vivir para ello. Por esa razón, Romanos 5, verso 1 nos dice, Romanos 5, 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en paz con nuestro Padre, porque ya somos suyos. Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Entonces somos suyos. Esto es lo que realmente Él quiere. Capítulo 6, verso 19 del mismo Romanos 6, 19 no dice, abro como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servicio a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora, como hijo de Dios, debemos vivir como tal, debemos actuar como tal, debemos hablar como tal, debemos caminar como tal, debemos obedecer como tal, debemos comportarnos como tal, para la honra y la gloria de nuestro Señor. Vístense del Señor Jesucristo. Es esto que el Señor nos está diciendo. Porque somos suyos, somos su hermosura. Por esa razón no hay griego ni judío. Por esa razón no hay esclavos ni libres. Por esa razón no hay hombre y mujer. No. Por esa razón no hay idiomas. Por esa razón no hay colores. Por esa razón no. Porque Dios y nosotros uno somos para la honra y la gloria suya. Eso es lo que Él quiere decirnos para nosotros entender. Primera de Juan, el capítulo 1, verso 7. Primera de Juan, el capítulo 1, verso 7. Primera de Juan 1, verso 7 nos dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire bien eso. Vuelvo y lo leo. Vuelvo y lo leo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. No hay cizaña entre nosotros. No hay enemistad entre nosotros. No hay hipocresía entre nosotros. No hay diferencia entre nosotros. Porque si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por esa razón,
no somos de la gran Babilonia. Por esa razón, no podemos ser sectaristas. No lo podemos, porque el Señor Jesucristo es uno. La iglesia de Dios es uno. El Espíritu es uno. Dios es uno. Y todos somos uno en Él para su honra y su gloria. Tenemos comunión los unos con los otros. Por esa razón, si nosotros entendemos estas cosas, somos afortunados. Verso 9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no mora en nosotros. ¿Está entendiendo, hermanito? Hermanita, ¿está entendiendo? Todo el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz fue hecho para que tú y yo tuviésemos el privilegio de ser pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio para el Señor. Qué maravilloso privilegio. Ya tú no eres colombiano. No. No eres americano. No eres español. No. No eres francés, no eres chino, no eres japonés, no eres argentino. No. Es el momento de que todo este sectarismo que el hombre, que la gran Babilonia nos ha vendido, que esta confusión diabólica nos ha enseñado, desechemos todo esto, porque ahora somos uno en el Señor Jesucristo. Por esa razón, cuando nos encontramos, nos abrazamos y nos llamamos hermano en el Señor Jesucristo. Porque, ¿cuál es tu país? La Nueva Jerusalén. ¿Cuál es tu Dios? El Dios Todopoderoso, el Padre Eterno. ¿Cuál es tu patria? El cielo es nuestra patria. Por esa razón, en Apocalipsis el Señor llega y dice: escribiré el nombre de mi Dios en su frente, el nombre de la ciudad santa de mi Dios y mi nombre nuevo. Mire bien eso. ¿Cuáles son los nombres que nos han colocado? El nombre de mi Dios. Es decir, ya tenemos un Padre. El Padre Eterno es nuestro papá. Ya tenemos una mamá, un país, la nueva y bendita Jerusalén. Y tenemos un Señor, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el nombre que será escrito en la frente de cada uno de nosotros. Y es este nombre que debe estar en la frente. Por esa razón el Señor dice, cuando ustedes lean Apocalipsis y dice, el nombre en la frente, ese es el nombre de Dios, su ciudad santa y nuestro Señor en nuestra frente. ¿Y cuál es lo contrario? El nombre de Babilonia, el nombre de Satanás y la ciudad de Satanás. Es decir, la marca de la bestia. Y todos hablan de dinero, que todos hablan de 666, ni siquiera han entendido qué significa. Tú eres hijo de Dios. Y el nombre del Padre Eterno está escrito en tu frente como hijo de Dios. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, tiene que estar escrito en su frente. Y el nombre del Señor Jesucristo nuevo en su frente. Significa, nosotros tenemos una patria, tenemos un Dios, tenemos un Señor. Y nuestro reino se llama como el cielo, para la honra y la gloria de nuestro Dios. ¿Están entendiendo, hermanos? Esperamos que entiendan.
Primera de Juan 3, verso 3. Primera de Juan 3, verso 3 y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que entiende que es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, se santifica. Por esa razón el Señor dice, santificaos. Que nos santifiquemos. Porque pertenecemos a Él, para que su presencia sea eterna en nosotros, para su honra y su gloria. Somos adquiridos por precio. Somos adquiridos por precio. Y le pertenecemos a Él. Hechos 20, verso 28. Hechos 20, verso 28. Hechos 20, verso 18 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El Señor Jesucristo, su sangre derramado en la cruz, es lo que nos da en este momento este maravilloso y grandísimo privilegio de poder estar en esta mañana en su presencia, aprendiendo de Él lo que realmente Él tiene para con nosotros. Sus pensamientos real para con nosotros nos está diciendo en esta mañana, para nosotros cuando terminamos podamos tener eso grabado en nuestros corazones, en nuestra mente, de que nosotros somos propiedad de nuestro Señor para su honra y su gloria, y que nos sentimos gozosos y felices de llamarnos hijos de nuestro Señor. Efesios, el capítulo 1, verso 14. Efesios, el capítulo 1, verso 14. ¿Qué nos dice Efesios, el capítulo 1, verso 14? Nos dice, voy a leer el verso 13 para que lo entiendan bien. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tenemos que las arras de nuestra herencia y redención. El Espíritu Santo dice a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y así vivimos para la honra y la gloria de nuestro Dios. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Para que anunciemos que las virtudes de nuestro Dios. Para que donde quiera que estemos, las virtudes de nuestro Dios. Y que nuestro Dios es amoroso. De que Dios nos amó tanto. De que nuestro Dios es benigno. O mejor dicho, de que nuestro Dios es la benignidad. De que nuestro Dios es el amor. De que nuestro Dios es la paciencia. De que nuestro Dios es la misericordia. Es con este fin. No para que nos engrandezcamos, no para que nosotros nos creamos superiores a los demás, no para nosotros ir mirando a los demás abajo y nosotros estamos arriba. No, este es el papel de la gran Babilonia, la ramera, la madre de todas las rameras. Es para la gran confusión, pero nosotros, los hijos del Señor, entendemos perfectamente
todo lo que el Señor nos da, toda esta palabra es para hacernos entender realmente lo que Él quiere para nosotros, lo que Él ha hecho de nosotros, lo que Él espera que nosotros hagamos para su honra y su gloria. Muchos creen que los dones del Espíritu es para ellos llenar sus tesoros de dinero. Por esa razón venden los cánticos. Por esa razón cobran por las oraciones. Por esa razón venden todo. ¿Por qué? Porque son de Babilonia, no son del Señor Jesucristo. Porque todos los dones que el Señor nos da es para poder servir, para poder anunciar lo maravilloso de que el Señor es. Por esa razón, cuando el Espíritu Santo que bajó en el Pentecostés, ¿qué hacía? Anunciaba las maravillas de Dios. Y muchos se convencieron de estas maravillas. No era sectarismo, no, sino las maravillas de Dios anunciaba. Y todos entendían que Dios les amaba tanto, tanto, que murió su Hijo en la cruz por ellos, y todos ellos en un solo día, 3,000. Qué maravilloso cuando se entienda realmente el propósito del Señor. Cuando nos metemos realmente en el propósito del Señor. Hechos, el capítulo 2, el verso 11. Leámoslo. Hechos 2, verso 11. Hechos 2, verso 11, si no dice: cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de nuestro Dios. Es eso que tú tienes que hacer. Hablar las maravillas de nuestro Dios. Mostrar las maravillas de nuestro Dios. No es mostrarte a ti. No es honrarte a ti. Todos los que han recibido honra, en vez de hacer que honran al Señor, ya reciben sus pagos. No van a tener más pago. Y por supuesto, no son hijos. Pero tú y yo somos hijos y debemos honrar el nombre de nuestro Dios. Segunda de Corintios, el capítulo 2, verso 14 al 16. Segunda de Corintios, el capítulo 2, verso 14 a 16. Mire que nos dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mire bien, el Señor nos ha escogido para manifestar en todo lugar, en todo tiempo, el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Es decir, nosotros debemos de ser este perfume costosísimo, que no hay precio de este perfume ante todos aquellos que estén en este mundo. Olor, fragancia, delicioso, maravilloso de Dios en medio de todos. Tanto los que se pierden que los que se salven. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, pero a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues nosotros, mire 17, pues nosotros, como muchos,
no somos, mire bien, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. Para eso nacimos. Para eso estamos en esta tierra. Para eso. Para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, donde quiera que nos encontremos, con quien quiera que nos encontremos, en el lugar que quiera que nosotros nos encontremos. Nuestro papel es anunciar las maravillas de nuestro Señor. Para eso nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Para eso su nombre ha sido invocado sobre nosotros. Para eso nos ha sido hecho nacer de nuevo para la honra y la gloria suya. Por esa razón nos ha dado dones para manifestar las maravillas de nuestro Señor donde quiera que estemos. No para hablar de otras cosas, no para hacer otras cosas, no para mezclarnos en este mundo, en el lodo y revolvernos ahí, no. No para ponernos a dormir, no, porque el tiempo ya se terminó, se acabó. El Señor necesita retornar por su pueblo, necesita llevarnos a casa, y nosotros también, nuestro anhelo tiene que ser: ven, Señor Jesucristo. Entonces debemos levantarnos y sacudirnos del polvo de este mundo y resplandecer y dar honra, gloria y testificar las maravillas de nuestro Señor. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Y por esa razón somos ¿qué? Una nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. El Señor nos ha escogido para su honra y su gloria. ¿Están entendiendo el asunto, hermanos? ¿Están entendiendo el asunto? Para eso hoy tenemos este privilegio de ver este nuevo día. Si durante todo el tiempo, por culpa tuya o por culpa mía, el nombre de Dios estaba siendo blasfemado, ha llegado el momento de pedirle perdón al Señor por deshonrarle. Y de aquí en adelante sea Él en nosotros hablando de sus maravillas para su honra y su gloria. Cuánta tristeza podemos ver todas estas cosas, pero ha llegado el momento de sacudirnos del polvo. Ha llegado el momento de levantarnos y resplandecer. Ha llegado el momento de olvidar el mundo con todo lo que tiene, porque el mundo pasa y todo lo que tiene también. Y de revestirnos de gala, de revestirnos del Señor Jesucristo, de revestirnos como hijos de Dios y de resplandecer en medio de este mundo entenebrecido. Es decir, ha llegado el momento de testificar. Pero no testificar como nos han enseñado. Hay que dar testimonio, pero hipócritamente no. Que el Señor Jesucristo esté en nosotros y que sea el Señor Jesucristo quien dé testimonio. Es decir, si nos revistamos del Señor Jesucristo, donde quiera que estemos andando, verán la gloria del Señor Jesucristo. Y todo mundo se arrodillará delante de Él y reconocerán su señorío sobre nosotros y sobre el mundo. Nunca olvides que eres una nación santa del Señor, un pueblo adquirido para su honra y su gloria.
Mis queridos hermanos, nos vamos a quedarnos aquí. Que todo eso nos ayude a que realmente podamos vivir por Él y para Él. Y que sea Él en nosotros y nosotros en Él por los siglos de la eternidad. Debemos despertarnos y sacudirnos y vestirnos de gala para representar dignamente a nuestro buen Señor. Padre, la honra, la gloria sean para ti, desde ahora por los siglos de la eternidad. Te damos gracias, oh bendito Señor, por todos estos consejos, por todas estas palabras que salen de tus labios hacia nosotros. Te pedimos, oh bendito Dios, que todas estas palabras puedan vivificarnos, Señor, y así podamos también levantarnos y sacudirnos del polvo, para que el Señor Jesucristo, tu Santo Hijo, resplandezca en nosotros y con nosotros, y que donde quiera que nos ha puesto, Señor, puedan ver tu resplandor, puedan ver tus maravillas, porque fuimos hechos por ti, para anunciar tus maravillas donde quiera que tú nos pones. Bendito Dios, perdónanos por la ignorancia que llevábamos. Perdónanos, oh bendito que Señor, por haber permitido que su nombre se blasfeme por culpa de nosotros. Perdónanos y límpianos, oh bendito Señor, de todo mal. En el nombre del Señor Jesucristo, tu Santo Hijo, perdónanos y límpianos, Señor. Y ayúdenos a representarte dignamente como tú esperas de nosotros. En tus manos nos encomendamos. Que todas estas cosas pueden quedarse grabado en nuestros corazones y que nunca jamás vayamos a trocar la gloria tuya por lo que no aproveche. Que seas tú siempre en nosotros y nosotros siempre en ti para tu honra y tu gloria. Todo te lo pedimos, todo te lo agradecemos en el sacro santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo. Te lo pedimos todo. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y que el Señor nos ponga paz. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Aleluya y amén.